Soy Isabel Aguilar Morales y esta presentación se llama Nefropatías crónicas. Empezamos con la primera pregunta, la cual dice: ¿qué son las nefropatías crónicas? Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la clasificación Kudoki? Presenta los diferentes estadios de esta. El Kudoki, mejor conocido como Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative, es donde se definen los estadios de las nefropatías crónicas con base en la filtración glomerular estimada y se dividen en glomérulo normal y glomérulo con hiperfiltración. Define los términos insuficiencia renal crónica y el término nefropatía terminal. Entendemos por insuficiencia renal crónica al proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la nefropatía crónica. Por otro lado, el término nefropatía terminal representa una etapa de la nefropatía crónica en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente origina el síndrome urémico. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. La fisiopatología de la nefropatía crónica comprende dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos, entre los cuales encontramos mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades túbulo-intersticiales renales, y un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Los factores de riesgo que agravan el riesgo de nefropatía crónica incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima en promedio 120 mililitros sobre minuto por 1.73 metros cuadrados, en que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por minuto, esto por año, por 1.73 metros al cuadrado aproximadamente, y alcanza una media de 70 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Como por ejemplo tenemos que una mujer después de los 80 años cuya creatinina sérica es normal puede tener filtración glomerular de 50 mililitros sobre minutos por 1.73 metros al cuadrado. Por ello, incluso una leve elevación en la concentración de creatinina sérica suele denotar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Tenemos la ecuación incluida en la Modification of Diet in Renal Disease Studio a GFR estimada en mililitros sobre minutos por 1.73 metros al cuadrado, que es igual
a 1.86 por PCR menos 1.154 por edad menos 0.203. Multiplicar por 0.742 para mujeres y multiplicar por 1.21 en el caso de afroestadounidenses. La otra fórmula sería la ecuación de Croftkopf-Gaul, que es la depuración estimada de creatinina estimada en mililitros sobre minutos. Esto es igual a 140 menos edad, esto por el peso corporal en kilogramos, entre 72 por PCR en miligramos sobre 100 mililitros. Para el caso de mujeres se tiene que multiplicar por el 0.85. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Tenemos que la etapa 1 y 2 de esta enfermedad habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma, como edema en sujetos con síndrome nefrótico o signos de hipertensión que son consecuencia de enfermedad de la parenquima renal en individuos con nefropatía poliquística. Algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parenquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones de esta enfermedad, manifestadas clínicamente y por medio del laboratorio. Prácticamente hay afección de todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más manifiestas incluyen anemia y fatiga facial, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales, como el 1.25-OH2D3, que es el calcitriol, así como la hormona paratiroidea y factor 23 de crecimiento de los fibroblastos, así como anomalías en la homeostasis de sodio, potasio, agua y equilibrio ácido básico. Muchos pacientes, principalmente los ancianos, exhiben una cifra de EGFR compatible con CKD en estadios 2 o 3. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5, se acumulan las toxinas al grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria de sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y homeostasia de agua y electrolitos, todo lo que al final causa el síndrome urémico. Esta situación culminará en la muerte si no se realiza el tratamiento de reposición de la función renal, y esto solo se puede alcanzar por medio de la diálisis o de un trasplante. ¿Cuáles son las 5 causas principales de la nefropatía crónica? Las 5 causas son glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, poliquistosis renal autosómica dominante y otras nefropatías quísticas o tubulointersticiales. ¿Cuáles son los 2 marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal? Las concentraciones de urea y creatinina en suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? Los aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico se pueden dividir en manifestaciones en 3 esferas. 1. Las que son consecuencia de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones, incluyen productos del metabolismo de proteínas. 2. Las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales, como la homeostasia de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal, y la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Estas son las fuentes utilizadas y por mi parte es todo. Gracias.